Bueno, el día de hoy está bien padre, porque el día de hoy vamos a empezar el poder del pensamiento. Estamos aquí bien contentas con esta nueva oportunidad, con esta oportunidad que tenemos cada semana de seguir aprendiendo y seguir levantándonos el ánimo y seguir en este trabajito metafísico. Bueno, el día de hoy es el poder del pensamiento. Y bueno, con Imelda nos dicen, no me creas nada, compruébalo por ti mismo. Esto quiere decir que todo lo que aquí aprendemos hay que ponerlo en práctica por nosotros mismos y comprobar qué sucede. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer nuestros decretos y cuando empezamos a ponernos en ese trabajito consciente? Bueno, esto del pensamiento. Bueno, el poder del pensamiento, el pensamiento en general es por el medio por el cual nosotros nos conectamos con nuestra presencia, con nuestro Cristo, con nuestro ser interno, como podemos llamarle. Este es el pensamiento que nosotros tenemos, que conocemos, que sentimos, que creemos que somos nosotros. Esa es la personalidad. Esa es el mental inferior. Hay un mental superior que es el Cristo, es cuando nosotros nos conectamos con ese ser. Y es cuando nosotros actuamos y pensamos lindo, pensamos positivo, y es entonces cuando abrimos, dejamos a un lado todas esas creencias, todas esas cosas, el día a día, y nos dejamos y nos entregamos a ese ser que somos nosotros mismos. Y entonces Él actúa manifestando a través de nosotros todos sus poderes. Es decir, todos sus poderes son todas las cualidades, todo lo que son las cualidades de los 7 rayos. Y entonces ese pensamiento, ¿qué tan poderoso es? Para empezar, ese pensamiento viaja a la velocidad de la luz y en un segundo, si nosotros cerramos los ojos y pensamos en Júpiter o en Marte, que ya tenemos imágenes, en ese momento ya estamos en Marte. Si pensamos en India, en ese momento ya estamos en India. En esas partes que, que a lo mejor no hemos estado ahí, pero podemos ir en los planos etéricos. Es decir, cuando nosotros nos dormimos, podemos decirle a nuestro cuerpo etérico, yo quiero ir esta noche a tal lado. Yo quiero ir esta noche a otro lado. Porque si no, él se va a donde lo lleve. Porque nosotros dormimos, nuestro cuerpo mental duerme, pero el cuerpo etérico anda. Nuestro cuerpo físico descansa, pero nuestro cuerpo etérico anda por allí y nuestra mente también. ¿Y es cuando soñamos? Y es cuando soñamos, y es cuando se va y se viaja, y nosotros podemos ordenarle, dirigirlo y decirle, esta noche vas a ir a tal lado, esta noche. Y así. O a veces lo hacemos inconsciente. Por ejemplo, anoche pensé en alguien y lo soñé. O sea, lo pensé en un momento en la noche, ¿no? Como, ay, ¿cómo estará? Y lo soñé. Y te fuiste a verlo, y platicaron, hicieron algo. Tuvimos como una interacción. No recuerdo, porque ya ves que se olvidan los sueños a veces muy rápido, pero sí, como que, pero sí veía su cara perfectamente, sus ojos, todo, su cara. Y a veces dicen, por ejemplo, cuando alguien desencarna, cuando alguien ya no está aquí, dice, es que lo sueño, es que se encuentran, es que en los planos etéricos nos encontramos. Ay, eso es muy bonito. Eso es muy bonito, porque a veces es que lo soñé, es que el otro, y dicen, es que te viene a ver, es que tú también lo vas a ir a ver, y tú lo puedes ir a ver. Y por ejemplo, en metafísica aprendemos, cuando aprendemos los 7 rayos, que hay templos etéricos donde podemos aprender. Y entonces en la noche podemos decir, o tú puedes dirigir tu pensamiento, por ejemplo, esta noche, tú que estás en aprendizaje de francés, esta noche quiero ir a aprender francés. A donde tenga, manda presencia yo soy. Yo le ordeno a mi cuerpo etérico a ir a aprender francés a un lado. Y tú te vas a aprender francés. De lo mismo el cuerpo etérico, no sé si has visto, hay una película que es Doctor Strange. He oído el nombre, pero no la he visto. Bueno, pues vela. Es de un joven, ¿no? Es un médico. Un médico joven. Es un médico joven, sí, y que va a aprender y salen muchas cosas que aprendemos aquí en metafísica. Y entonces, si tú estás aprendiendo algo, si estamos aprendiendo algo, nosotros lo podemos poner a un lado de nuestra cama y decir,
yo ya me sé todo esto, yo en la noche me voy a aprender todo esto. Tú lo pones y ya tú obviamente leíste otras veces, estudiaste conscientemente, pero en la noche lo puedes poner allí y aprender a través de tu cuerpo etérico. Y entonces tú dices, wow, pasa el examen y dices, ay, yo no sé, te relajas, no te pones nervioso para que eso actúe. Si uno está tenso, no puede actuar. Hay que relajarse y vas a ver. Y entonces así uno aprende. Y eso existe. Y ahí se muestra en esa película. Y entonces, en este asunto del pensamiento, los pensamientos dirigen nuestra mente. Como los pensamientos, el pensamiento, el mentalismo, es una de las 7 leyes universales. La semana que viene vamos a aprender sobre las leyes universales. Al aprender cómo funcionan las leyes universales, podemos darnos cuenta por qué están sucediendo ciertas cosas en nuestra vida, porque estamos quebrantando una ley. Esas leyes o principios universales siempre se manifiestan, se crea o no se crea en ellas. Por ejemplo, una ley física, el fuego quema. No importa si eres niño, si eres rico, si eres pobre, si eres grande, blanco o de color, no importa, el fuego quema. De la misma manera, esas son leyes físicas de este plano de la materia. Pero en las leyes universales, los principios universales se manifiestan en todo el universo siempre. Y la primera que estudiamos es mentalismo, que en este caso vamos a verla hoy como el poder del pensamiento. Y él dicta, ahí donde está tu pensamiento, ahí estás tú. Lo que piensas y sientes, eso se va a manifestar. Y entonces, ¿cómo sucede esto? Viéndolo un poquito más aterrizado, vemos que los pensamientos siempre van a generar un sentimiento. Por ejemplo, vamos manejando salimos muy contentos de nuestra casa y vamos manejando en el tráfico y se te mete alguien y te enojas. Ajá. Y dices, ay, ese tal por cual. Y entonces ya estás pensando que esa persona, y hubo un sentimiento que se generó. Sí. Entonces tú actúas en consecuencia. A través de ese sentimiento nosotros actuamos, tenemos una acción que no nos damos cuenta que estamos inconscientes y actuamos de determinada manera, que nos ponemos más duros, más enojones, empezamos a gritar, a claxonar mucho, la gente nos responde, y entonces dices, y yo que creía que iba a tener un buen día, y mira lo que me pasa. Pero es que no te pasó porque te cayera de sorpresa, o porque te cayera del cielo, porque te viniera del universo, sino porque tú provocaste esa serie de acciones. Porque te enojaste o Porque sentiste. como que me enganché, ¿no? Ajá. De la misma manera lo podemos hacer de manera positiva, estar contentos y no importa lo que pasa. Eso es facilísimo cuando, digamos, le pegas a alguien y la persona se molesta y tú ay, perdone, y con una sonrisa y hasta se le baja. Sí, sí. Es la actitud, ¿verdad? Esa es la actitud, es el pensamiento, el sentimiento, y entonces hay una acción, que es la actitud. Pero siempre el inicio es del pensamiento. Y el pensamiento es lo que genera todo en este universo. Esta silla surge de un pensamiento. Hubo alguien quien pensó hacer esta silla. Todo lo que existe surge de un pensamiento. Y lo mismo, el universo surge de un pensamiento, de esa fuerza universal creadora del universo que muchos le llaman Dios. En otros lugares se conoce como para Brahman, según ciertos estudios de algunas, no religiones, corrientes espirituales. Exactamente. Y entonces, todo surge de un pensamiento. Y entonces se crea a través de una acción. Y así inconscientemente nosotros vamos creando cosas en nuestra vida. Y a esa acción hay una reacción siempre. Y esto es lo que es la ley de karma o la ley de causa y efecto. Siempre hay una acción.
a menos que la otra persona sea con un temple muy definido y un control mental y emocional, pero si tú la ves feo y le dices algo feo a alguien, va a reaccionar. Y entonces es importante entender esto, porque cuando hay una persona que no nos cae bien, digamos en el trabajo, en la escuela, en la calle, los vecinos, y entonces tú vas y tú dices, es que esa no me cayó bien, y le pones cara porque hubo un sentimiento ahí, en tu mente pasó, no me cae bien. Tu mente no se detuvo o no la detuvimos y dejamos que llegara un sentimiento y me cae gordo, me cae mal, me cae gordo, es cansón. Y entonces tú actúas en consecuencia, lo ves feo, lo ves mal, no le contestas bien, sin que te des cuenta. Y sin que te des cuenta está esa mirada, ¿no? Que te delata. Y entonces, ya vemos gente más transparente que otras, y entonces esa persona actúa en consecuencia. Y ahí empiezan, depende cómo se vaya manejando ciertos conflictos que pueden llegar a ser muy grandes como muy pequeños. Pero todo surge de esa falta de control del pensamiento, de decir, bueno, ni la conozco, mejor no pienso en ello. Claro, mejor no pienso. Sí, es lo que he hecho últimamente. Mejor no. Mejor no pienso. Le pienso quito poder. El quito poder. Sí, El sí, quito poder. sí. Lo anulo, como me dices. Sí. Y entonces así pasa. Y así pasa en todo. Entonces es como el pensamiento, a través del pensamiento, es como se manifestamos nosotros todo lo que queremos. Y de esa manera manifestamos casas, carros, nuestra salud mental, todo, porque a veces esos pensamientos, ese sentimiento va a tener un impacto en nuestro cuerpo físico, que vimos la otra vez. Entonces sufrimos, y el maestro Gautama, en la enseñanza del budismo, lo que es el Buda Dharma en realidad, el maestro Gautama nos dice que la causa por la cual el humano sufre es porque hay apegos. Entonces, para evitar el sufrimiento, bueno, él explica los 8 pasos, pero resumidos están aquí. Solucionamos el sufrimiento poniendo en práctica el pensamiento y el pensamiento positivo. Este pensamiento y sentimiento positivo no es un positivismo tonto, es decir, no sé, estás viendo que se está cayendo, ahora así como les dicen por ahí, estás viendo y no ves, y aún así vas y lo haces. Sí. Estás viendo que, no sé, que está lloviendo, yo no me voy a mojar porque no sé qué. Tienes una enfermedad, no, es que yo soy muy espiritual, y no haces las recomendaciones del médico. Y entonces, ahí, ese es un positivismo no inteligente. Siempre tiene que haber inteligencia. El positivismo es, no, yo lo voy a cambiar y me voy a conectar mentalmente con esto, pero voy a hacer lo que tenga que hacer para que se dé. Es decir, quiero aprender algo, pues tengo que estudiar. No porque soy positivo va a ser así, sino hay un trabajito. Y el primer trabajito es el pensamiento y sentimiento positivo. Y tiene su asunto. Otro, evitar el sufrimiento, es no hacer nada negativo. Y usar las palabras yo soy para el bien, conectando con todo el ser interior. Las palabras yo soy son las palabras generadoras de todo, con las cuales nosotros generamos todo. Y entonces, pues por eso a veces decimos, ay, es que soy bien tonto, no es que yo no puedo. No, es que a mí siempre que salgo y me pega el aire me da la gripa, y siempre te da la gripa. Y entonces, como el último decreto que hiciste. Sí. Pero bueno, en realidad, en corto, esto sería en resumen cómo evitar el sufrimiento. Por supuesto que estamos aquí para aprender y seguir tratando de tener ese control mental y emocional, porque bueno, pues no de un día al otro nos vamos a hacer, ni siquiera una encarnación tenemos para esto. Y entonces, ese sufrimiento, es importante entender que nosotros no sufrimos porque haya determinado partido político, porque el presidente o el primer ministro o el rey pertenece a tal o cual partido. No es verdad que sufrimos porque la situación económica mundial. No es verdad. ¿Por qué? Porque lo podemos observar. Como veníamos la otra vez.
por ejemplo, nuestros padres siempre vivieron igual, por decir nuestros padres, nuestros tíos, podemos ver a cualquiera que han vivido igual, igual, igual y pasaron colores de partidos en el poder y sigue igual. Entonces no es el partido, es nuestra forma de pensar, nuestra actitud, nuestro control mental y emocional, nuestra voluntad, finalmente en las cualidades que tengamos y que vayamos desarrollando. Una pareja no va a ser que nosotros suframos o no, nosotros permitimos ese sufrimiento. Entonces, la pareja no te va a hacer ni más feliz ni más triste, es uno quien pues así se conecta con eso, porque si estás viendo que cómo es, porque cuando uno se enamora, sí. ya después cuando pasa ese enamoramiento ya empiezas a ver las cosas como que más Sí, claras más y realista. y dices, oh, Ajá. y empieza el sufrimiento, pero ahí estaba siempre, venía con todo el paquete, ahí venía, como dice la canción de Arjona, ¿no? Pues siempre viene todo junto, todo venía desde un principio junto. No me acuerdo cómo se llama esa canción, yo estoy No como me el Chapulín acuerdo. Colorado, pero que canta con una de las Hash, donde la canción, ella se queja de que, uy, que tú no me haces feliz y que me prometiste, y él decía, bueno, No la conozco. y La voy a buscar. vamos a buscar. Y entonces el paquetito ahí venía todo junto. Y bueno, entonces todo depende de nuestro estado mental. Es por eso que vamos a tratar de que nuestro estado mental sea el mejor posible. Que si esto no se dio, ¿por qué no se dio? Tal vez no es para mí, o tal vez tengo atorado algunos asuntos, o tal vez todavía no es el momento, no lo sé, ¿no? ¿Por qué me pegué, o a veces, ¿por qué me paré y me pegué en el dedo chiquito del pie con la cama? Pues, ¿qué será? ¿Karma o qué? Pues a lo mejor no te fijaste, fue falta de solo inteligencia eso. y ya, ¿no? Entonces, a veces no hay que buscarle tantos pies al gato porque nada más tiene 4. Entonces, como veíamos, el optimismo debe tener su inteligencia. El optimismo no puede ser así nomás. Ay, sí, todo va a salir bien porque sí. No, hay que trabajar. Pero es que es un trabajo de todo el tiempo. Sí. No es así como, ay, voy a ser positivo y ya, porque es luchar contra cada circunstancia que te va pasando, ¿no? O sea, Te la voy a cambiar la palabra luchar por tener el control mental y emocional. Sí. Porque si uno piensa que va a luchar con eso, te vas a poner en la lucha. Volvemos al principio del mentalismo. Si tú piensas, por ejemplo, la gente dice, es que la vida es dura, es que hay que lucharle, es que hay que buscar la papa, y ahí se va. Por ejemplo, la prosperidad, la riqueza, tener algo, dicen, es que hay que trabajar, fíjate un pensamiento, un arquetipo, es que hay que trabajar muy duro para tener dinero. Hay gente que trabaja muy duro, muchas horas y nunca tiene más. Y hay gente que no trabaja mucho y tiene. Sí. Entonces, no es, ese es un arquetipo. Es lo que veíamos la vez pasada de ilusiones. Entonces, ¿dónde está el asunto? El asunto es que te conectes con la prosperidad y que todo lo que te vaya saliendo sea bueno. Y entonces, a ver, ayúdame a leer. La diferencia entre positivismo e ilusión es el discernimiento. Exactamente, es el discernimiento, es decir, tener esa inteligencia y esa inteligencia para escucharnos a nosotros. ¿Por qué no se me da eso que quiero? A veces tocamos la misma puerta, llevamos tocando la misma puerta mucho tiempo y no se te abre, como que ya nos hubiésemos dado cuenta que por ahí no es. Es que, ¿sabes qué? Que creo, bueno, te hablo en mi caso, que, por ejemplo, a mí me pasaron ciertas cosas y yo estaba muy enojada con eso que me había pasado porque había sido mi culpa. Y yo dije, no, ya perdí todo, ¿sabes? Como que me sentí súper derrotada, súper, no sé cómo explicarte, como una perdedora me sentí en ese momento. Y conforme fue pasando el tiempo, miras hacia donde estuviste en ese otro momento de tu vida y ahora cuando estás acá ya le encuentras un sentido.
al por qué pasó de esa forma. Es que es muy fácil que la gente te diga, es por algo, es por algo, es por algo. Lo sé. Pero ¿sabes qué? Que yo lo estoy experimentando ahora porque dije, wow, o sea, si estas cosas no hubieran salido de esta forma aquí, yo no podría estar aquí, ¿sabes? Sí. Y ya como que ves desde lejos lo que te pasó y dices, por algo pasó. Por algo pasó. Eso es cierto. Y cómo cae gordo que diga, ay, es que es por algo. Es Y tú por mientras algo. estás en ese... Y tú estás así, no, es por algo, viene algo mejor para ti. Es algo bueno, es positivo, pero en ese momento no lo... No lo ves, no Sí, lo no logras. ves, exacto. Y entonces, en ese momento, nosotros, bueno, ahora ya con este conocimiento, tú vas diciendo, ok, número uno, ya no te flageles, porque luego uno se flagela mucho. Mucho tiempo. Y es decir, y es usar la llama violeta y decir, pues ya me equivoqué, Pues, ¿qué puedes hacer? sí, ya, me perdono. Me perdono. Llama violeta, pido perdón por mis errores, bueno, algo bueno ha de ser. Y en ese momento decretas, bendigo el bien en esta situación. Nada puede, lo que es el yin y el yang, que nada puede ser tan bueno ni nada puede ser tan malo. Es un equilibrio. Exactamente. Entonces, dentro de esa situación, por ley de economía, la vida te va a decir, bueno, pues escogiste mal o tú lo trajiste por alguna razón o se te devolvió por calma. Pero aún así, en esa situación, por ley de economía, la vida, la presencia yo soy te va a mostrar algo. Ahora sí que haya sido como haya sido, algo bueno va a salir de eso. No es que sea bueno lo que te sucede, pero algo bueno va a salir de eso. No es tan negro como parece. Y bueno, sobre las leyes universales, el primero que explicó las leyes universales fue Hermes Trismegisto, que también fue conocido hace muchos años. Fue conocido como Hermes en Grecia, como Tot, como el dios Tot en Egipto, y bueno, como Hermes Trismegisto, como Enoch o Enoch en la Biblia, porque él era judío. Entonces, él fue el primero que observando se dio cuenta y escribió el libro del Kybalión. Hay 7 leyes universales que están escritas en este libro. Si nosotros empezamos a buscar leyes universales, nos va a aparecer de muchas otras personas. Hay la ley de aquí, la ley de acá, la ley de allá, la ley de acullá, pero nadie te dice de dónde viene la fuente. Entonces, muchas veces se las sacan de la manga y las hacen bonitas, pues para vender bonito. No significa que no te vaya a servir, pero la fuente está aquí desde hace mucho tiempo. Y entonces, porque es que hay... Quizá de ahí parte, ¿no? Ajá, porque estas leyes, porque hay leyes universales, hay leyes de la presencia yo soy, hay leyes, hay diferentes tipos de leyes, pero estas son las leyes universales. Por ejemplo, las leyes del yo soy solamente aplican para nosotros, los humanos, ya aprenderemos que somos chispas divinas, pero para nosotros no aplica para los gatitos, no aplica para... Pero las leyes universales aplican para todo. Y las leyes son la ley del mentalismo, la ley de causa y efecto, la ley de vibración, también conocida, más conocida como la ley de la atracción, la ley de polaridad, la ley del ritmo, la ley de correspondencia y la ley de generación. Entonces, hoy empezamos con la ley de mentalismo, porque es la más larga, y la semana que viene vamos a ver las demás leyes. Y entonces, bueno, meditar. Y tú me ayudas a leer. Sí, meditar. Detenernos a observar. Darnos cuenta de lo que pensamos y sentimos es meditar. Nosotros ahorita tú ya estás meditando sobre el mentalismo. ¿Por qué? Porque te sientas y aprendes. El que está en la escuela estudiando matemáticas está meditando en matemáticas y entonces está uno en modo abierto para aprender. Eso es meditar. Meditar no es analizar y decir, no, es que entonces tiene que, por ejemplo, una decisión. Voy a poner un negocio de sandalias de México aquí en Quebec. Ok,
eso me gusta, eso siento, me siento como que sí se va a dar, pero no, pero es que ahorita no, con la economía así como está, no, pero eso ya es meterle discernimiento y vas metiendo tus opiniones, las opiniones de los demás, eso ya no es meditar, ahí ya estás como reflexionando, pero estás adicionando conceptos, ya no es puro. Ah, ok. Cuando tú meditas dices, ok, pues es como cuando aprendes algo, abres tu mente y dices, ok, y lo analizas. 2 más 2 son 4, 2 por 2 son 4, 3 más 3 son 6, pero 3 por 3 son 9. Entonces, ¿cómo? Y entonces pones a ver y ese sentimiento de apertura y de ir practicando, viendo cómo funciona y por qué, va a hacer que aprendas eso. Que tomes conciencia de por qué 3 más 3 es 6, pero 3 por 3 es 9. Eso es meditar. Estar pensando en eso y ver, ok, ¿cómo? Necesitas una inteligencia sin adicionarle, sin aportarle más. Y también ahí implica mucho el sentimiento. Cuando tú vas aprendiendo algo, cuando escuchas algo, eso sí, me gusta, me late, siento como que sí. Ajá. Y incluso te vas yo no sé si te has dado cuenta que te haces preguntas en el momento en que estás leyendo, por ejemplo, un libro, digamos sobre metafísica, y entonces aquí, ¿cómo será? Más adelante viene la respuesta. No sé si te ha pasado. Sí, me ha pasado. Y tú mismo te vas, tu misma presencia, yo soy, tu mismo Cristo te va contestando, tu ser interno te va contestando. Y entonces vas teniendo esa relación y te vas haciendo más sensible. Como que dice, es observar y detenernos un poco a esa sensibilidad con nuestro ser interior. Y tú le vas haciendo preguntas y él te va contestando. El Maestro Jesús nos decía, háblenle como un padre. Y tú le puedes hablar, mira, aquí dice así. La loca de la Nilú me dijo así. ¿Tú qué crees, padre? ¿Va a ser así? Yo pienso aquí. Vas a tener esa respuesta. Aquí no entiendo esto. Y la respuesta va a ir viniendo. Y cuando vienen las respuestas, tú sabes que son las correctas. Y así es como vamos aprendiendo. Entonces, meditando. Y observarnos a nosotros mismos. Pasamos pasamos la mayor parte del tiempo sin observar. Caminamos y no sabemos si nos pusieran una venda en los ojos en ese momento. A ver, cierra sus ojos y ahora dígame, ¿qué hay aquí? ¿Cuántas lámparas? Hay gente que es muy observadora, pero hay gente que no. El asunto aquí es observar esas leyes, observar la vida, observar cómo funcionamos, cómo son las personas. En esa observación veremos por qué Juanita o Chuchita actúan de esa manera o son así. Pues, tal vez tiene problemas en su casa, con sus familias, uno que sabe, ¿no? Y decimos, ay, es que esa persona es así, ya está, pero no sabes lo que hay allí atrás, que hace que inconscientemente actúe de manera inconsciente, ¿no? Entonces, tener esa misericordia para entender a todos. La gente no se da cuenta de lo que piensa y siente y por eso vive como hoja en la tormenta. Entonces, las personas que tienen problemas en sus casas van y los llevan a otros lados y se pelean. Y si nosotros observamos un ratito en algún lugar cómo hablan y ves como, ay, no, es que ese, que y dices, no manches, ¿de dónde salió tanta historia? Y dices, wow, sí, cómo vamos armando nuestras historias, nuestros castillos, nuestras guerras, nuestras batallas, etcétera. ¿Quién soy yo? El cuerpo burdo, los cinco órganos sensoriales, los órganos de acción. No soy eso, ni siquiera la mente que piensa. Si nada de eso soy, entonces, ¿quién soy? Tras haber negado todo lo anterior diciendo, eso no soy. La conciencia que permanece, eso soy. Ramana Maharshi, un gurú que él se convirtió en gurú, era un muchachito que en una de esas tuvo un accidente, se cayó y cuando él de repente se vio tirado, su cuerpo allí
Dice, ¿por qué mi cuerpo está ahí? Entonces, ¿qué soy yo? Entonces, yo no soy eso. Él regresa, por decir así, que regresa y vive y se dedica a estudiar sobre eso y se convierte en un estudiante, en un gurú, un adepto, un gurú, etc. Y bueno, él es lo que nos hace reflexionar. Si yo no soy todo eso, entonces, ¿qué soy? Y lo que somos es nuestra conciencia. Ese es nuestro verdadero yo. Todo lo demás es parte de nosotros, pero no somos nosotros en total. Eso hay mucha tela de qué buscarle. Y entonces, si tú no eres eso, y si no te conoces, ¿cómo sabes entonces qué te gusta, qué no te gusta? Y cuando vemos el plan divino de perfección, es decir, ¿a qué venimos a esta encarnación? Es que no sé, pero no sé porque no me conozco, porque no me he dedicado un tiempo para verme, qué me gusta, qué no me gusta. Yo quería estudiar esto, pero me dijeron que no, porque no dejaba dinero, que tenía que estudiar lo otro. Ya sabes, como cuando quieres ser algo y tus papás te dicen, ay, eso no, o ay, eso no. Entonces, ir en esa búsqueda interior de nosotros mismos. Así es de que, como dice Caló, Ponte atento. ponte atento, porque eso que piensas y sientes y vuelves a pensar y vuelves a sentir y pasa al subconsciente y se queda ahí para siempre y actúa como una causa para lo que te sucede y eres. Connie Méndez nos dice que el subconsciente es como un bibliotecario que él nada más archiva y archiva y archiva y archiva. Él no sabe, tu subconsciente, nuestro subconsciente no sabe si es broma, si no es broma. Y entonces bromeamos con que, ay, sí, que estoy muy gordo, que no sé qué. Y te vas haciendo más gordo porque lo estás decretando que estás haciendo gordo. Y él es esto, y nos bromeamos y nos hacemos bromas, y eso se va quedando, y eso se va manifestando, porque es parte de lo que es la ley del mentalismo. Y entonces por eso es importante observar qué hablamos o qué hablan las personas y cómo son, porque entonces ahí vemos que ahí se manifiesta esa ley. Y si nos damos cuenta, nosotros que tenemos la gran ventaja de vivir en otro país que de aquel en el que nacimos, donde somos más bromistas, donde nos reímos de nosotros mismos, donde nos burlamos, aquí es difícil explicar esa forma de ser, porque no comprenden por qué te vas a reír de un defecto de alguien más. Ajá, sí, aquí no sé. Es completamente abstracto. Es como cuando dice, bueno, y aquí, y en México, ¿cómo se les dice de cariños? No, pues gordita. Gordita. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y cuando les explican, te ponen cara como de, ¿por qué? ¿No? Sí. Y ya cuando lo analizas bien y dices, sí es cierto, o sea, realmente no es algo lindo. En el fondo no es lindo, ¿no? Que te estén diciendo gorda Ay, o no, gordo. es que Daniel un día vio algo en la televisión de que una chica le decía a su abuelita, ¿no? En español, le decía, vas a ver, mi viejita. Dice, ¿por qué le dice así? Y yo, es que se lo dice de cariño, con amor, o sea, pero no lo entiende, ¿no? Sí. Uy. Entonces, y ahí dices, ay, sí es cierto. Gordita, viejita, no sé. Ajá, sí es cierto, chaparro, cosas, ¿no? Y entonces dices, bueno, es ahí cuando ves el principio del mentalismo, y aquí ellos no ven eso, entonces no se van minimizando, porque aunque sea broma, entre broma y broma uno se La siente verdad mal. se asoma. Entre broma y broma la verdad se asoma, Como dice el dicho. como dice el dicho, pero lo más importante es que ver, es que uno se queda como con un trauma y con una inseguridad Sí. sobre eso. Sí. Y uno lo tomó de broma, tus hermanos, esto, el otro, así eras, así crecimos, y crecemos con esas inseguridades, pues porque permitimos eso y porque lo dejamos pasar a nuestra mente y a nuestro subconsciente. Es que no nos damos cuenta a qué grado
porque todos somos diferentes y hay personas más sensibles que otras, pero había una vez 3 hermanas, pero había una más cachetoncita que otras. Y entonces se le quedó, ya sabes, siempre hay la más morena, la más gordita, la más flaquita, y entonces siempre hay una. Entonces a ella se le quedó la más gordita. Tanto se le dijo que era gordita, que bueno, a sus 35 años eso era una pelota. Y entonces una vez, viendo las fotos, se veía y sale a sus 15 años y alguien le dijo, wow, estabas muy delgada, estás bien flaca. Y le dice, ¿verdad que sí? Dice, es que todos me decían que era una gorda. ¿Verdad que yo no estaba gorda? ¿A qué punto su trauma llegó a ser un trauma que todo el mundo le decía que estaba más gorda que las cuando nunca fue gorda? Pero ella Y llegó a manifestar esa gordura. Claro. Debido a tanto estar diciendo, porque el cerebro no entiende, y mucho menos cuando son niños. Los niños se lo toman tal cual. Sí. Por eso es importante cómo se les habla a los niños. Sí, es muy importante. Y entonces nosotros luego decimos cosas, sin pensar, por decir así, a lo oveja, porque en México decimos más a lo güey. Sí, es cierto. Y entonces vemos así, ¿no? Pasan estas cosas que hablamos sin pensar, sin reflexionar. Y dice aquí, a ver qué dice aquí. Ahí dice, este país es un asco, estamos rodeados de borregos. Ay, sí. Dice, la culpa es de los rojos, la culpa es de los fachas, sí, la culpa es de ellos. todos es lo mismo. No sé si ya alcanzas a leer, dice, mira vos, yo vi un montón de gente yendo al trabajo, deben ser sapos. Triste, ¿verdad? Lo que es ser fanático y no tener criterio propio. Sí, eso se oye. ¿Y cuántas veces lo oímos Sí. cómo hablan? Y los mismos que hablan tan iguales. Y esta sí, a ver, a ti te toca esta sí. Dice, mira esta gente, autómatas de mirada bovina sometidos a su rutina diaria, sin pararse nunca a mirar a su alrededor y pensar, soy el único ser humano consciente en un mundo de ovejas. Él se cree que él es, Sí, él sí, cree, él se cree. Y a veces sí pasamos, ¿no? Y yo me creo. Y cuando nos pasa esto, decir, no, yo soy manso y de corazón, yo también tengo muchas cosas que aprender. Y, ok, pero nos pasa mucho que por estar viendo a los demás no nos vemos a nosotros mismos. Connie Méndez decía, cuando le preguntaban algo de alguien, no sé, es que yo paso tanto tiempo tratando de mejorarme que no veo la vida de los demás. Ay, qué bonito. Sí, sí, Está sí. bonita, ¿va? Sí, es bonito eso. Y entonces, lo que aprendimos la otra vez es el inconsciente. En el inconsciente están los rasgos de todo lo que es la personalidad, lo que veíamos los conceptos, los traumas, lo que aprendimos, el autoconocimiento, lo que nosotros mismos nos fuimos diciendo, los valores. Y ese es el inconsciente, que no nos damos cuenta. Y el consciente, vamos siendo más conscientes cuando ya tenemos, aquí está claro, conocimientos y habilidades. Todo esto se estudia en psicología, ahora se está viendo mucho más y se está dando mucho más a conocer. Pero esto mismo ya se enseñaba en metafísica desde hace muchos años. Pero ahora está saliendo a auge y eso está muy bien, porque de alguna manera estamos despertando. Ya después aprenderemos que estamos en la era de la inteligencia, en la era donde estamos ya, tenemos que usar el discernimiento. Y entonces, así es como funciona la ley del mentalismo. El pensamiento es como la antena. La antena puede ser chiquita o grandota, pero el sentimiento es la potencia que tiene esa antena. Entonces, una antena chiquita no puede cargar mucha energía que emitir. Y una grandota con poca emisión tampoco va a llegar a muchos lados. Entonces tiene que haber un equilibrio entre nuestro pensamiento y nuestro sentimiento.
Entre más sentimiento se le ponga, es la emisión de esa, digamos, una antena de radio, es la emisión de esa señal de radio. Ese es el sentimiento. Y el pensamiento es la antena. Entonces, entre más sentimiento se le cargue a ese pensamiento, más pronto se va a manifestar. Por eso los terrores, los miedos, las fobias se manifiestan así. Sí. En mi trabajo aquí había una señora, bueno, en un trabajo anterior que yo tenía, había una señora, una buena persona, y un día de repente ya no estaba. Y entonces le pregunté a la recepcionista, porque la señora fumaba mucho y yo la veía cuando pasaba por la recepción, y me dice, ¿qué crees? Que se murió de cáncer. Digo, ¿cómo crees? Ay, bueno, le quitamos poderes, pero le digo, ¿cómo crees? De tan rápido, si yo no tiene mucho que la vi. Y me dice, mira, su hermana se murió el año pasado. Ya tenía mucho miedo de morir de cáncer y mira nomás de que se fue a morir. Y dije, cuando leí de mentalismo, fue tanto su terror de morir de lo mismo que su hermana que lo atrajo así. Por eso a veces la gente no cree en los decretos porque dicen, no, pues es que no es cierto que digas algo y se va a manifestar. Entonces, es porque, ¿por qué no sucede? Porque no le ponemos el sentimiento. Entonces, todo aquello que querramos que sí suceda, hay que ponerle sentimiento. La otra vez vi un meme que decía, dicen que el miedo atrae más pronto las cosas. Tengo miedo de ir a la playa, tengo miedo de ir a la playa. Pero es cierto, lo que sucede, ya lo vamos a ver en la ley de polaridad. El miedo y la fe es lo mismo, lo mismito. Solo que la fe es el miedo de algo bueno que te va a suceder y el miedo es, y la fe es el miedo de que algo bueno te va a suceder. Pero es lo mismo, es como el frío y el calor es temperatura. Entonces, el miedo es más fuerte que la fe. Porque es más fácil tener miedo que tener fe. Sí. Por eso me gustó mucho ese de, ay, tengo miedo de ir a la playa, tengo miedo de ir a la playa. Pero es buena idea para cambiar eso y darle el sentimiento y que entonces suceda. Entonces, este es un tip. Sí es como funciona la ley del mentalismo. Y entonces, todo lo que sientas, todo lo que piensas sintiendo se manifiesta. Se manifestará y se ha manifestado. ¿Por qué me sucedió esto? La respuesta es esta. Siempre. ¿Por qué me pasó el otro? ¿Por qué el otro? Antes de llegar a la metafísica, bueno, yo llegué a la metafísica como muchos otros no, pero como muchos por una situación muy negativa. Cuando me dicen esto, digo, a ver, en lugar de decir, no, yo no, ¿cómo crees que yo no hubiera pedido esto, el otro? Ok, vamos a ver, yendo para atrás, desde que yo era niña, eso que me sucedió se hablaba en la casa como algo terrible. Ay, no, eso no sé qué. Y se hablaba y siempre, y cuando... Entonces era como algo que se me quedó en el subconsciente. Antes de que sucediera, me pasó por la mente y yo dije, ay, no, y me dio como cosa y lo acepté y todo. Entonces fui entendiendo cómo funciona esa ley del mentalismo. Bueno, ya sucedió, ya pasó, ya se sufrió lo que se tenía que sufrir, se transmuta y se continúa adelante. Pero es difícil hacer frente a una responsabilidad de yo creé eso mismo que me sucedió y salir adelante sobre esa flagelación que uno mismo se va dando. Porque uno dice, es que es mi culpa, y era la culpa la que me estaba matando. Y es la culpa la que te mata. Porque tú crees que es tu culpa y no vives feliz porque es tu culpa y porque le pasó a no sé quién o porque te pasó a ti o porque no sé qué. Y ya esa culpa te la traes como un grillete que no te deja. Y la culpa es un sentimiento muy feo. Sí, Es muy pesado. exactamente. Eso. Porque las energías negativas son pesadas.
Entonces vas sintiendo ese peso y Sí, te va... ese peso, así, no sé. Y ese peso es el que hace que cuando uno está en depresión que no te levantes, porque sientes que ese cuerpo te pesa, Exacto. no te deja levantarte. Te Entonces, levantas con mucho trabajo porque está pesado algo en tu cuerpo. exactamente, exactamente y así es. Y cuando alguien tiene un problema, un estrés, siempre dice, es que siento mi espalda, siento... Cuando eso se resuelve, ¿qué dice uno? Ay, me quité un peso de encima. Tal cual, así es, porque la energía negativa es pesada. Es como, es tal cual, y eso es por ley de correspondencia, cuando vemos una gran ciudad, porque hay una gran masa de seres humanos que piensan negativo y lo vemos como una nata de smog. Esa energía es así, tal cual, por ley de correspondencia, como es en los planos etéricos, es en los planos físicos. Y entonces hay que elevarse. Por eso los sabios iban a montañas. Siempre que se habla de gurús, de seres sabios, se iban a montañas. Porque te elevas, te sales de esa nata de egregores, que se llaman, de energía negativa, de pensamientos negativos, de sentimientos negativos. Pero de interacción también, ¿no? Porque También. se van, como estos monjes budistas se van a hacer sus, no sé cómo se llaman, unos días de fuera de todo. Como retiro. Ajá. Sí. Y te va, y los Solo retiros son solo- en altos. Ajá, Por eso. Entonces, cuando uno quiera salirse de todo eso, a un lugar alto, físicamente te vas a salir de etéricamente de ese lugar, te va a permitir entender más, porque si no vives rodeado es como si todo el mundo te gritara bla, 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 de todos esos pensamientos y sentimientos que andan por ahí. Entonces, ya por lo menos te quitas unos y nada más llevas los tuyos, ya es menos, ya es más fácil de controlar. Y por supuesto, esos pensamientos y esos sentimientos, como veíamos en esos egregores, son cosas. Y tu actitud mental y emocional determinan que se manifiesten. Tú los aceptas. Son realmente tangibles, como veíamos, pesan, pesados. Entonces sí se sienten. Cuando tú llegas a un lugar donde está energía negativa, dices, ay, como que aquí no. Y cuando llegas a un lugar que hay buena vibra, decimos, ay, aquí se siente uno bien. Igual con las personas, ¿no? Hay una persona con la que todo el mundo quiere estar y ve cómo esa persona con la que es muy agradable a todos es una persona más tranquila, no conflictiva, etcétera. Y los pesaditos, esos llegan y ¡oy! ¿No? Y ya es uno de los ojitos así. Sí, es cierto. Entonces, esas son cosas. Y eso es a lo que nosotros le decimos, no, te quito poder. Y eso es a lo que tú le dices a tu mente, no te acepto, no te dejo pasar. Igual a los sentimientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nos conectamos, porque lo atraemos por ley de atracción, por vibración, por ley de vibración lo atraemos. Vemos accidentes vemos esto en la calle. Ay, Jesús. Y entonces llega la tía y dice, ¿qué? ¿Crees que hubo un accidente aquí en la esquina? Ahí abajo, y entonces ahí tienes a todos, y todos van a ver. Y ahí está la bola de gente mirones. Y ahí están como media hora viendo, ay, tú, que no sé qué, y ta, 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 ta. Todos están conectando con eso. ¿Qué hay que hacer? Servicio de llama violeta transmuta toda negatividad en esto y lo borro de mi mente y yo no quiero eso. En metafísica se enseñaba y ahora se explica también en psicología, tenemos 5 segundos para no aceptarlo. 5 segundos, y si lo aceptaste, y si te viste y dices, ay, nanita, si te viste así, haz servicio de llama violeta para transmutar porque te conectas. Digo, no estamos habituados a esto, y poco a poco vamos teniendo esa habitude. Igual con esto, no, es que así. En esta colonia así es, o en tal lado así es, o en esa esquina siempre te pasa esto, ¿ok? Pero hay personas que nunca les pasa nada. Porque algunos sí y algunos no. Esa es la diferencia. No, pero me decía mi hermana, es que tú ya no vives aquí, que no sé qué, por eso, que tú no entiendes.
ya no le puedo decir nada, no puedo discutir, pero yo no lo acepto y yo cuando voy a tal lado estoy bien. Hay gente, bueno, que llega a la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, y hay gente que llegando a la Ciudad de México, que no son de allí, 30 minutos y ya les bajaron la cartera, ya les bajaron todo. Y hay gente que lleva años viviendo allí, como Miguelita, dejando la puerta abierta de la casa, olvidando la puerta, porque de donde yo vengo, hace mucho calor, entonces ahí todo está abierto, todo el mundo ve a la señora, y la señora sale por allá del patio y todo el mundo la ve. Entonces a mí se me olvidaba cerrar las puertas, o el carro, o dejar baja, jamás me robaron. Pero porque también tú no te conectas con eso. Pon tu dejada, olvidadiza, distraída, como le quieras llamar, no te conectas con eso. Y funciona. Y así he conocido muchas personas. No soy yo no tengo nada especial, soy cualquier hijo de vecino, pero muchos así. Y lo podemos ver porque algunos sí y otros no. Conozco una persona que le robaron en su casa, le asaltaron, se metieron muchas veces a su casa, hartos de todo eso, se cambian a Canadá, vienen a vivirse a Canadá y un día se meten a su casa y le hablan. No. Porque vives pensando todo el tiempo en que eso existe. Y por ejemplo, mi esposo, que es de la Ciudad de México, él cierra todo en la noche, ya cerraste, ay, ¿quién entre? No, entonces ahí están como los dos polos, ¿no? Yo soy más confiada, sí, Daniel es más de, no, se cierra, no dejes la bicicleta, y yo, ay, no pasa nada. Y nunca te ha pasado nada. No. Ahí está. Ya ves cómo sí funciona todo. No es tampoco dejar, como tú dices, ¿no? No es tampoco así exponerse, pero es parte de un equilibrio. Igual, no pensar que no va a alcanzar, que no hay. Somos, ¿cómo decimos? Somos pobres pero honrados, etcétera. No, nada, no somos pobres y sí somos muy honrados. Sí, exacto. Que hay estas cosas, nada de eso. Tampoco conectarnos con todo, con nada de estas cosas. Y cuando tengamos alguna situación, nada como un buen servicio de llama violeta. Eso, las culpas. ¿Y es decir algo o simplemente imaginarnos en ese momento cubiertos de una llama violeta? Como tú lo sientas. Porque a mí sí me ha pasado, porque es mi color aparte favorito, entonces como que de repente así llama violeta y me veo en una luz preciosa violeta. Lo importante Como ese hombre. Exactamente, lo importante es que tú tienes conciencia de ello. Eso es lo que funciona. ¿Por qué los decretos funcionan? Porque uno ya tiene esa conciencia. Un decreto todavía no se manifiesta mientras no se tiene conciencia. Hasta llegar, como le dicen, no me acuerdo, pero es como un punto de manifestación. Entonces, un decreto de prosperidad no va a funcionar hasta que tú no te creas realmente que eres próspero, hasta que no te visualices, hasta que no entiendas, comprendas eso. Mientras vas a seguir decretando y te va a seguir faltando dinero, porque en realidad tú sigues pensando y sintiendo en pobreza. Entonces, piensas y sientes una cosa y de tu boca sale decreto de riqueza. No funciona. Pero es que, ay, a veces es difícil. Ese es el asuntito. Pero, por ejemplo, tú tienes conciencia de la llama violeta. Sí, yo sí. Pero, por ejemplo, me pasó, no como un sentimiento de envidia, no. No lo veo así, pero, por ejemplo, mi jefa es como de mi edad, ¿no? Me lleva creo que 1 o 2 años más que yo, pero es una chica súper exitosa, ¿no? O sea, como que tiene un súper trabajo, acaba de comprar la casa, ¿sabes? Y como que yo la veo y yo, wow, ¿y esta mujer cómo pudo hacerlo, no? No envidiándola, sino que decir, ¿qué ha pasado, o sea, conmigo? ¿Por qué yo no he podido, no sé? Te entiendo perfectamente. Y de repente así como que me dio, como que, híjole, ya, y yo ya estoy grande y no he hecho nada, ¿no? Pero de repente digo, no, voy a cambiarlo y todavía tengo fuerzas, nunca es tarde para nada, así es que se puede lograr. Ya ves, al rey Carlos va a ser rey a los 70 A los años. como Como Biden igual a los 70 años. Exacto. No, ya
Ya, pues, pero a los 76 Ah, creo no, que sí, sí. en realidad yo también he visto mucho eso, pero lo vine a ver aquí. Pero por eso aprender aquí de cómo ellos no piensan en pobreza. Nosotros crecimos pensando en pobreza. Nosotros escuchamos Todo, ¿no? O sea, compras y tienes que, o sea, no sé, compras y dices, no, pero tengo que, esto es prioridad, esto no sé. ¿Qué le dice la mamá a los niños cuando el niño le pide? No, porque ahorita no hay. No, porque es muy caro. Es muy claro, exacto. Y tú creces con eso. Sí. No, sí. es que nosotros no, son los ricos nada más. No, eso es lo que sí son inteligentes, nosotros no. Ajá, cuando yo conocí a Daniel, como que él tenía esa mentalidad. Y yo como que le decía, no tenemos que ser ricos para ir a ese lugar. O sea, digo, podemos ir a ese lugar. Eso está bien. Y aquí tienen mucho esa mentalidad. Y yo decía, o sea, yo trabajo, mi esposo trabaja, tenemos un hijo y vivimos así. Eso es que estoy viendo en la tele, porque salieron unas personas en la tele, ninguno de los dos trabaja, los dos estudian, cada uno tiene su camioneta y viven en una casa. Así, yo, ¿y cómo le hace esta mujer? Y yo veo a mi jefa que habla 3 idiomas y trabaja en una multinacional y acaba de comprar la casa y yo como... Pero el asunto aquí es lo que piensan. Mira, misma compañía, diferentes personas, yo las vi. En mi trabajo tenía yo 2 compañeras que sus esposos trabajaban en la misma compañía. Una era china y una era, bueno, el señor era chino, los 2 señores, uno era chino y uno quebeco, bueno, de aquí. El señor, la compañía dice, ya nos vamos de aquí, ya vamos a cerrar, porque aquí cierran muchas, y nos vamos a ir a Montreal. El que quiera que se venga y el que no liquidamos. El que es de aquí, el canadiense, dijo, ay, no, yo ni liquídenme, después encuentro otra cosa. El otro dijo, no, si yo pierdo este trabajo ya no voy a encontrar fácil otro. Bueno, el otro se fue, pues, siguiendo a la compañía, pagando renta allá, pagando la casa aquí, la hipoteca aquí, etcétera. Una vida muy complicada. El otro, todavía me voy a tomar mis meses de descanso, me voy a aprovechar, y después busca trabajo y encuentra hasta uno mejor. Y dices, la diferencia es ahí cuando observas y dices, la diferencia es el mentalismo. La persona que dice, voy a hacer esto, sí tendré dificultades, pero se va a dar. Y se da. Pero es el mentalismo y la conciencia que logremos. Y a todo lo demás hay que quitarles poder. Y la llama violeta para la culpa, no hay cosa mejor. Ay, sí, ¿verdad? Después sientes como si tuviera, la sensación de como cuando sales de bañarte, como limpio. Y bueno, pues dejar de pensar en esa situación negativa. Ya te estás enfocando en la solución. Estoy en modo de solución y esa situación negativa va a venirte a decir, aquí estoy, aquí estoy. Y dices, no, te quito poder, tú ya no me vas a hacer eso. Tiene su asunto, tiene su trabajito, no es fácil, pero pues para eso estamos aquí. Así, ya me vi la solución, ya está. Gracias, Padre. Hoy es el efecto de lo que se hizo ayer y la causa de lo que sucederá mañana. Qué bonito. Es decir, lo que estamos viviendo ahorita es lo que pensamos ayer. Y lo que, como estamos pensando ahorita, es como vamos a vivir mañana. Siempre se va a dar así. Tú vas creando poco a poco tu día. Como decías hace 8 días que en la mañana decretamos nuestro día para que vaya a suceder después. Entonces, esto es el mismo. Y aquí vemos que está en la imagen una isla. Y verlos así, a mí me gusta esta parte porque nosotros somos esto. Decimos, dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Y es como tal. Cada uno de nosotros somos un mundo diferente, con una visión diferente. Nuestras percepciones, puesto que somos individuos, nuestras percepciones son diferentes y por eso entre una misma situación vamos a pensar y a percibir diferente que los demás.
Por eso una pareja, digamos, por ejemplo, una pareja en conflicto, uno va a decir una cosa y el otro va a decir otra cosa. Y cada uno, si escuchamos a los dos, va a decir totalmente diferente y va a creer que el otro está inventando porque él desde su percepción ve una cosa y el otro desde su arista ve otra cosa. Y como tal, debemos de entender esto para no esperar que todos piensen como nosotros, ni que sientan como nosotros, y que todo lo que ellos piensen y sientan es de su mundo. Ese es su mundo, ese es su entorno. Y nosotros nunca conocemos qué es lo que en realidad pasa con ellos, sus cosas, sus traumas, todo lo que tienen en el subconsciente. Entonces, hay gente que dice, ay, es que no me junto con eso. Ahora es que está muy de moda lo tóxico, los tóxicos. Sí, los tóxicos, la tóxica, el La tóxico. tóxico. Mira, el tóxico, pues te alejas de él, pero pues ahí lo dejas, ¿no? Tiene su mundo, tiene su percepción y hasta que no aprenda más a elevar su conciencia no va a salir de allí, pero eso no significa que sea lo peor del mundo. Como veíamos, venimos en evolución y en algún tiempo nosotros estuvimos así, en otras encarnaciones. Bueno, lo dejamos ahí a un lado, que pase, vaya, y nosotros seguimos con nuestro mundo. Y no importa lo que haya al exterior, nosotros vamos construyendo nuestro mundo. Por eso, en una sociedad, no todos, incluso en el mismo trabajo, en el mismo puesto, algunos están mejor que otros. ¿Y por qué ese sí, por qué ese no? O entra el nuevo y están ahí todos trabajando desde años y el nuevo resulta que lo ponen más arriba. Bueno, tú no sabes lo que él piensa, cómo maneja su mundo, cómo va dirigiendo, no conoces su karma. Tal vez los que no avanzan tan rápido tienen sus obstáculos mentales, tienen sus cosas, uno nunca sabe. Lo único que uno puede saber es de uno mismo. Sí. Y luego ni sabe uno, ¿verdad? Y luego ni sabe uno, pero está uno en proceso de conocer. Exactamente. Entonces, en eso estamos. Comprendiendo esto, vivimos más en paz. Sí, que lo que le pasen a los demás. Y si uno le va mejor, ponte. Fíjate, si estás viendo que a tu vecino, no sé, le pasó algo bueno, que a alguien del trabajo le pasó algo bueno, es que decir que en tu entorno algo bueno está pasando. Ponte porque ahí viene la ola. Sí. Dices, ya, qué bueno que les pasó. Ahí viene la ola y ya mero me Pero toca. sabes que también creo que a mí me pasó mucho antes, que de repente cuando a la gente le iba bien, como yo decía, esa gente no sabe nada, ya sabes, ¿no? Como que no sabe nada de lo que es la vida, o sea, uno se supone en un ego, ¿sabes? Y ahora no, estoy como en un punto de, si les va bien, qué bueno, ¿sabes? Exactamente. Como que disfruten. Y Que eso, disfruten la gente, que sean felices, como que estoy en un mundo totalmente diferente, no sé. haz más metafísica. Estoy cambiando, porque antes era, ay. Y ahora digo, pues qué bueno, que viajen, que hagan cosas, que triunfen, que sean exitosos. Es que todo mundo sea feliz, yo digo. Exacto. Y es ahí cuando decimos, en la metafísica aprendemos a ser felices. Y cuando la gente lee eso, se imagina, no sé qué se imagine, pero es eso, es soltar y ser felices. El tiempo es una ilusión. Este es otro concepto que tenemos muy arraigado y hasta que no lo ponemos en práctica no lo entendemos. Este ejercicio está bueno, a mí me encanta esta parte. Tengamos en cuenta que el calendario y el tiempo son una cuenta sistematizada creada por el ser humano para la organización de actividades, pero es ilusión. El tiempo es ilusión y lo demostró Einstein diciendo que el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado 5 minutos. 5 minutos donde 5 minutos hemos pasado, espérate 5 minutos y se nos hacen eternos. Pero también nos ha pasado los 5 minutos que se pasan volando. Entonces, En un trabajo que tenía era así como que todo el día se me pasaba rápido, pero la última hora, que era que yo salía a las 6, de 5 a 6, era lentísimo. No sé por qué. exactamente. Y yo, ¿por qué si es solo una hora no se pasa rápido como todo el día?
porque el tiempo es relativo. Tip o error para esto. Por ejemplo, cuando uno quiere alentar el tiempo, tiene que ponerse en modo de paz y tranquilidad. El tiempo va a pasar. Cuando estás en espera es lo que estás tranquilo y esperando. Y entonces el tiempo pasa más lento. Cuando estás desesperado, el tiempo pasa así. Y lo vemos en las mañanas, todo el tiempo se está manifestando esta relatividad. Y lo podemos usar a nuestro favor cuando se nos haga tarde. Cuando se nos haga tarde, en lugar de correr como locos, es decir, no, me voy a calmar y voy a hacer las cosas correctamente, tranquilo o concentrado para no perder el tiempo, pero sin desesperación. Y entonces el tiempo pasa, y haces tu decreto de que, bueno, primero llama a Violeta, pido perdón porque se me hizo tarde, y decreto que llego temprano a donde vayas a ir. Y te tienes que mantener en esa paz y tranquilidad, sin perder el tiempo, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Pero vas a ver que algo pasa. Número 1, llegas a la hora. Otra cosa que puede pasar es que llegas tarde, pero el jefe o el maestro, no sé quién, no ha llegado o no se dé cuenta. Cuando vemos en la escuela, ¿no? Clásico, los pachorrudos que llegan y hasta se meten atrás del maestro, ¿no? Ándale, sí. Pero porque no se preocuparon. Si los ves son como los más conchas. Sí. Porque no se preocupan y cuando no te preocupas, las cosas fluyen mejor. Eso es totalmente cierto. Por eso los conchas decimos, ay, es que se tiene suerte. No es que tenga suerte, es que no pone, es que fluye. deja que fluya, no pone barreras mentales. Y uno que está, pasa todo. Pasa todo. Y tú puedes manejar ese tiempo como tú quieras, cuando tú quieras. Y eso está difícil al principio, porque pues cuando uno anda corriendo, pues es difícil calmarse, pero una vez que lo vas haciendo y que lo vas logrando, ay, es maravillosa herramienta para usar. Te lo dice alguien que no entiende. Y bueno, es lo que explica Albert Einstein de la relatividad, y él decía, no hay sistema de referencia absoluto en reposo, y ningún sistema tiene preferencia sobre otro para determinar las leyes de la física. Todo observador determina la misma velocidad para luz en vacío, sin importar nuestro movimiento, el tiempo es relativo. Bueno, él explica ahí un poco, tal vez más rebuscado, pero el tiempo es relativo. Entonces, por eso las predicciones, las fechas, son ilusión. Y cada año, al principio del año, sale que es que este año va a haber terremotos. Ay, cada año hay terremotos. Es que Pero este año... viendo cada 19, ¿ya supiste? Cada 19 Lo vamos a ver septiembre. la semana que viene, pero eso es ley de atracción, Sí, ley de ¿verdad? Creo que han mentalismo, dicho mucha gente ley de mentalismo. que están pensando y lo atraen. Para los que no saben, en México hubo un terremoto en el 85, donde fue muy devastador, muy feo en la Ciudad de México, y desde entonces cada 19 de septiembre se le hace su fiesta, su cumpleaños, y se festeja. Estoy siendo irónica, y todos los años se hacen simulacros. Oh, sí, el mismo El mismo día. 19 de Sí, septiembre. es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos millones de personas están en modo de sismo. Ajá, están en modo de Están sismo. atrayendo ese sismo y platican. ¿Y qué crees? No, y pasó. ¿Y tú cómo te fue? ¿Y tú qué no sé qué? Y está ahí. Y luego dicen, y recuerdas que también en el 2007 y no sé qué, y más hablan, más mentalismo, sentimiento, ay, sí es cierto, tú, qué horror, que no sé qué, mentalismo, sentimiento, ley de atracción. Que estaba analizando eso también estaba diciendo que es porque también, o sea, que es eso como atracción, pero que es también como por el tipo de... Ay, las placas tectónicas, ¿y qué es? No, por el tipo de personalidad que somos los mexicanos. O sea, digo, es que los mexicanos somos muy sensibles, somos muy, también como apasionados, ¿no? Entonces dice, cuando todas esas fuerzas se unen, uy, se puede hacer. Es que volvemos, ¿qué es la pasión? Es el sentimiento.
Entonces le pones más, Te pones más, sí. más por eso. Y bueno, recordemos las tres mentes, que son la inconsciencia, la conciencia y la supraconsciencia. Que aprendemos que es el inconsciente, la personalidad es el inconsciente, la conciencia es nuestro Cristo y la supraconsciencia, la presencia yo soy. Es nuestro, lo que decimos, nuestra personalidad, nuestra alma, bueno, ahora sí, espíritu, alma y cuerpo. Así como está, espíritu, alma y cuerpo. Así que hay que escoger pensar positivo y decretar que se manifieste. Recordemos que nosotros tenemos ese poder. Por eso el metafísico no suplica, no pide, no, ay Diosito, por favor. Soy yo quien decide desde mi presencia, yo soy que se haga esto, esto y esto. Y así. Eso está también mucho por meditar, el decir, soy yo quien decreta, soy yo quien dirige, soy yo quien rige mi vida. Es que realmente el poder del pensamiento es realmente poderosísimo. Muy Poderosísimo. poderoso. Yo lo he comprobado muchísimas veces y la verdad es que me sorprende. Y si yo te digo, no pienses en un carro verde, Pienso en un carro verde. exactamente. Ahí viene lo que algunos científicos dicen que el no funciona, que la mente no entiende el no. La mente sí entiende el no. La respuesta es, a un niño que va a agarrar algo le dices no y entiende el no sin que... Lo que sucede es que, como te explicaba la otra vez, la mente se queda con lo que pensó. Entonces, si yo digo, no pienses en un carro verde, tu mente se queda con un carro verde y eso se va a plasmar y eso se va a manifestar. Si uno dice, no pienso en pobreza, no pienses en pobreza, vas a pensar en pobreza. Pero es mejor cambiar por piensa en riqueza. En riqueza. Piensa en prosperidad. Entonces, hablar de lo que en realidad queremos. Y pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias.